Soy Clara Riveros y esto es De Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un programa producido por Algrano Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algunos eventos que han tenido lugar en las semanas recientes en Europa Oriental, en África Occidental y en Oriente Medio. Nos acompañan invitados desde Madrid, Buenos Aires y Berlín. Voy a Madrid con Javier Fernández Arribas. Javier es periodista, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, autor de los libros Casco Azul, Soldado Español, sobre el trabajo de los soldados españoles en los Balcanes, y Misión Líbano, acerca de los trabajos de soldados españoles en el Líbano. Javier es experto en información política nacional e internacional y en temas de seguridad y defensa. Participa en el programa Buenos Días Madrid, Madrid de Onda Madrid, y también es analista en televisión española 24 horas, Diario Crítico y Vocento. Es director de Atalaya, Entre Dos Orillas, una revista especializada en los países del Mediterráneo, así como en los países árabes y africanos. Javier, buenas tardes, bienvenido nuevamente. Hola, buenas tardes desde Madrid, encantado de estar con todos ustedes, contigo Clara y con tu audiencia. Muchas gracias, Javier. Vamos a Buenos Aires con nuestro invitado Jorge Elías. Él es periodista argentino, conductor y columnista en Radio Continental y en el programa de televisión Universidad Crítica. Es director del portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, autor de varios libros. También es consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y miembro del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, así como del Foro de Periodismo Argentino, que conocemos como FOPEA. Fue corresponsal en Estados Unidos, México y Canadá, cubrió elecciones, conflictos, guerras y sucesos de carácter político, económico y social en todos los continentes. Ha mantenido entrevistas con más de medio centenar de mandatarios. Jorge investigó crímenes contra periodistas para la Sociedad Interamericana de Prensa durante 9 años y su trabajo periodístico ha sido reconocido por diferentes instituciones de la Argentina y de otros países. Jorge, buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros nuevamente. Hola Clara, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por participar esta vez con nosotros. Vamos a ir a Berlín. Tenemos hoy un invitado muy especial que nos va a estar acompañando durante la emisión y con quien vamos a conversar en nuestro último bloque al final del programa para conversar un poquito sobre el Líbano. Estoy hablando de nuestro escritor Luis Fayad. Él es un escritor bogotano, ha publicado más de 10 libros de relatos, cuentos y novelas, pero también ha escrito y publicado cientos de ensayos, artículos periodísticos y traducciones. Luis vive en Berlín hace varias décadas y pues nos estará acompañando durante esta emisión para al final conversar sobre Líbano y sus crisis. Recordemos que Luis mantiene una relación muy especial con Líbano en lo que ha sido su trayectoria vital y literaria. De hecho, ya en su primera novela publicada hace 42 años con Alfaguara, me refiero a Los parientes de Esther, publicada en 1978, encontramos esas huellas libanesas que se aprecian también y con mayor intensidad en su novela La caída de los puntos cardinales, publicada en el año 2000, y también en el cuento El último día en Beirut, publicado en 2011. Por supuesto, hay que ponerle literatura al análisis político, ya que Luis toma eventos y situaciones reales para su creación literaria. Bienvenido, Luis. Es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Gracias, Clara. Gracias por la invitación. Gusto de ver a Jorge, de conocer a Javier Fernández y a Óscar Moreno. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Pues vamos a comenzar con nuestro primer bloque y vamos a hablar de las elecciones en Bielorrusia. Hubo elecciones hace algunas semanas, exactamente el 9 de agosto. Sin embargo, no hubo presencia de observadores internacionales y son pocas las garantías de que no hubo manipulación en este proceso electoral. Recordemos que el presidente es el presidente que lleva más tiempo en el poder en Europa, completa 26 años en el poder,
La población ha salido a las calles a protestar masivamente, alegando que este fue un proceso viciado, sin garantías, y hemos visto violencia policial, cientos de detenciones de opositores, de manifestantes. La situación está un poco complicada. También vimos que Rusia y China pues, fueron como los primeros países en reconocer la victoria de Alexander Lukashenko. Y incluso el presidente Vladimir Putin ha anunciado que si el mandatario Lukashenko necesita respaldo, él estaría dispuesto a enviarle refuerzos. Jorge, quiero preguntarte, ¿logrará Lukashenko mantenerse en el poder luego de estos 26 años que lleva ejerciendo la presidencia y con este fuerte rechazo de la población tras la que habría sido una elección fraudulenta e irregular? Hay un dato que creo que es importante. Bielorrusia es Europa, es el último régimen de Europa, según se dice, sin cambios desde 1993, sin cambios inclusive después de la caída de la Unión Soviética y con un apoyo de parte del presidente Vladimir Putin, pero un apoyo que hoy es relativo, es decir, al aparecer las movilizaciones el 22 de agosto, las elecciones fueron el 9 de agosto, con un resultado abrumadoramente favorable al actual régimen, un régimen que conserva, entre otras prácticas, por ejemplo, la ejecución por un disparo en la cabeza, es decir, digamos, lo que es la pena de muerte, y que está muy, muy lejos de haberse incorporado a la globalización, haberse incorporado a la reconversión, digamos, sobre todo de Europa. Hoy el apoyo de Vladimir Putin es económico, porque es una suerte de granero de la Unión Soviética, iba a decir, de Rusia, pero el apoyo es tibio. Es decir, ha sido un apoyo más que todo vinculado con, bueno, hubo elecciones, habría que repetirlas. Lavrov, el canciller de Rusia, lo ha dicho, apenas comenzaron estas movilizaciones. Hay 3 mujeres que son las que están llevándolas a cabo. Son los jóvenes, como ocurre en otras latitudes, aquellos que se han puesto en las calles y han dicho esto no puede ser. A eso sumarle, por supuesto, la crisis de la pandemia y también esta también tibia posibilidad de que se repitan las elecciones que no tienen ninguna garantía, con un régimen que se arroga un porcentaje abrumador y con comparaciones que se han hecho, sobre todo se quiso comparar esto con la Revolución Naranja de Ucrania, con la independencia de Armenia, en fin. Realmente no tienen nada que ver una cosa con la otra, es un proceso que se está dando en el siglo XXI, es un proceso que viene como correlato de varias movilizaciones en varios países, varios regímenes depuestos justamente por este tipo de movilizaciones que responden, por un lado, al hartazgo, pero por otro lado tienen una particularidad, y la particularidad es la falta de apoyo de los sindicatos. Cuando uno dice, bueno, hay hartazgo de los jóvenes, hay gente que se quiere ir, hay gente que está harta del régimen de Lukashenko, eso va por un lado, pero por el otro lado, por el factor económico, los sindicatos no han apoyado estas manifestaciones como sí ha ocurrido en otros países. Por eso me parece que se trata de un problema particular, de Bielorrusia en particular, y la falta de respaldo justamente de Putin, explícita, ya no tan tibia, es lo que podría dar la posibilidad de que haya un cambio de régimen. Muchas gracias, Jorge. Así es, vimos el día de la elección que el presidente Lukashenko habría obtenido una victoria con más del 80% de los votos. Esto sería una victoria arrolladora y pues permitiría obtener su sexto mandato. Esta parece que ocurrirá en el país. Vamos a Madrid para que Javier nos comente cómo ve la situación en Bielorrusia y qué vamos a ver en relación con este país en las próximas semanas. Pues va a incrementar la tensión con Rusia seguro por parte de los países europeos y de Estados Unidos.
A mí lo que me sorprende, dejando bien claro que el señor Lukashenko es un dictador al que conocemos desde hace muchísimos años, es por qué ahora. Y justo un par de meses antes de las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ha habido otras muchas elecciones donde el señor Lukashenko, como decíamos antes, a la búlgara, con más del 80% de los votos, se supone que ha ganado la elección, pero habrá que demostrarlo. Yo creo que en ese sentido todas las sospechas van en la misma dirección. Hay una corriente popular que está saliendo a las calles, como bien decía mi compañero, la mayoría jóvenes, pero yo creo que para el bien de todos, de la estabilidad y sobre todo de la credibilidad del sistema y de quien reclama la caída del señor Lukashenko, habría que tener pruebas y demostrar que ha sido una elección fraudulenta, como muchos sospechamos, pero en Ucrania ya tuvimos una experiencia que ha resultado muy, muy negativa, porque la experiencia de Ucrania lo que nos enseña es que la presión utilizando las demostraciones, las manifestaciones en las calles, en este caso fue la Plaza Maidán, luego tiene consecuencias bastante peligrosas, como por ejemplo es todavía la guerra en algunas regiones de Ucrania, más lo que es el enfrentamiento de Rusia con los países europeos, con los Estados Unidos, las sanciones, los ciberataques, las injerencias por parte de Moscú en distintas elecciones, por ejemplo, en Francia, o la elección, la famosa injerencia en la elección de Donald Trump, y luego una guerra fría latente que no vivíamos desde la caída del muro en 1989. Entonces, Bielorrusia es una parte de lo que Putin considera la Rusia exterior. Para él es muy importante, sobre todo porque puede sentar un precedente si muestra debilidad a la hora de que en otras regiones que también hay bastante descontento, pues puedan ver una vía de salida y sobre todo de poder plantar cara al gran oso ruso, al gran zar ruso que es Vladimir Putin, porque bueno, hablamos de Lukashenko, pero las condiciones de elección del propio Vladimir Putin en Rusia se podrían cuestionar. Estamos viviendo en los últimos días el caso del opositor Navalny, que ha sido envenenado y que ha sido trasladado a Alemania, donde se han encontrado restos de veneno, y bueno, pues y no pasa nada, ¿no? Yo creo que en este sentido lo que ocurre en Bielorrusia nos va a influir a todos, porque, por ejemplo, no veo yo a la Alemania de la señora Merkel con otro enfrentamiento con Rusia, teniendo en cuenta que estamos en una situación de pandemia muy delicada, de una crisis económica muy delicada, y no creo yo que Alemania vaya a poner en riesgo el suministro de gas para este invierno, en la mayor parte del gas que viene desde territorio ruso. Pero en cuanto a la salida, bueno, Lukashenko hoy ha hablado de hacer una nueva constitución en consenso con todas las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas, cuando ven a Lukashenko por la calle con un fusil ametrallador y rodeado de carros de combate, pues no le dan ninguna confianza. Yo no la tendría en absoluto, pero la solución puede ser complicada si la mano que está meciendo esa cuna de protestas en la calle se empeña en derribar a Lukashenko y provoca la intervención rusa de Putin. Javier, muchas gracias. Pues efectivamente es una situación muy preocupante. Vamos a pasar a nuestro segundo bloque para ahora nos vamos a África Occidental, para ver lo que ha pasado en Mali en los días recientes. Recordemos que el 18 de agosto el coronel Assimi Goïta lideró un golpe de Estado que derrocó al presidente Ibrahim Boubacar Keïta y a todos los ministros de su gobierno. Había transcurrido varios meses de protestas y de gente y de la oposición reclamando la salida de este gobierno, ¿no? Esas protestas se prolongaron y los militares han justificado que terminaron el trabajo que la gente venía haciendo en la calle. Ahora, pues no se sabe todavía muy bien cuándo se hará la transición. Algunos miembros de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, CEDEAO, decían que los militares que lideraron el golpe buscarían dirigir el país durante 3 años. Sin embargo, el comité militar
pues no ha explicitado nada a este respecto, aunque dice que no se han pactado las condiciones para el retorno al orden civil. El presidente derrocado, recordemos que había llegado al poder en 2013, luego de dar un golpe de Estado al anterior presidente en el año 2012, el presidente Amadou Toumani Touré, y en ese momento la junta militar se tomó 18 meses para convocar elecciones. Ahora por la misma vía cayó Keita y la coalición de partidos de la oposición pues ha celebrado la salida de Keita del, aunque dice pues que se mantienen estrechamente ligados a la democracia. Javier, quiero preguntarte, ¿habrá transición pronto o los militares se quedarán una temporada en Mali? Esa es la pregunta del $1.000.000, Clara, porque lo que ocurre en Mali pues es difícilmente previsible. Sobre todo, a mí me extraña mucho que un país que es un estado fallido como Mali, dentro de lo que es la zona del Sahel, una zona muy delicada, muy sensible para los intereses del norte de África y, por tanto, para los intereses de Europa. Tanto Francia como España tenemos soldados militares allí para formar al ejército de Mali e intentar evitar que los grupos terroristas vayan ganando terreno, algo que, por desgracia, siguen haciendo en los últimos meses, sobre todo en la parte norte, y también en Níger y también en Chad, con una serie de ataques y secuestros que hacen que toda la zona sea bastante inestable, entre otras cuestiones porque muchos miembros del Daesh, del grupo terrorista, han conseguido huir de Irak y de Siria y se están refugiando en Libia, pero también en esa zona del Sahel, donde el gran peligro es que puedan desestabilizar a países como Mauritania, sobre todo Argelia o Marruecos o Túnez, y entonces sí que tendríamos un gravísimo problema en las puertas de Europa. Ahora mismo Mali es un estado fallido, lo estamos viendo desde hace muchos meses. No es solo la formación del ejército, de los militares, lo que hace falta, hay también la necesidad de que la formación de político, que no haya la corrupción que hay en esos países, en todas las instituciones del Estado de Mali, y evitar que pues, los grupos terroristas y sobre todo las mafias del tráfico de todo tipo de cosas, o sea, de tráfico de armas, de drogas, tráfico de seres humanos, toda la inmigración irregular procedente del África subsahariana pasa por ahí y por Chad y utilizan Libia para intentar cruzar el mar Mediterráneo, y en Libia mueren muchísimas personas. Entonces, en Mali lo que hace falta es que las potencias extranjeras tengan una actitud coordinada, porque me resulta curioso que países como Francia o como España, que tienen ahí desplegado lo que tienen desplegados, pues sus gobiernos digan, aunque luego los servicios de inteligencia dicen otra cosa, que no sabían nada. Se habla también, hablábamos antes de Putin, de que Rusia ha podido tener cierta influencia, cierta participación en este golpe de Estado. Rusia está, recordemos, consolidando a pasos agigantados su presencia en el Mediterráneo. Lo ha hecho después de la guerra de Siria, que todavía no ha terminado, pero ha consolidado esa base marítima que tiene dando al Mediterráneo en Tartus, también la base aérea de Latakia. Ahora está también en Libia y tiene intereses en el Sahel y en el Sáhara, con lo cual tenemos una situación muy complicada, porque el papel de los Estados Unidos en esta región es un papel bastante débil, porque la política exterior del señor Trump pasa por America First, pero no se ocupa lo que debería ocuparse de lo que son los intereses occidentales en otras regiones del mundo. Y luego pues tenemos a China, que sí está, entre comillas, colonizando con obras y comprando terreno para poder surtirse de materias primas y de alimentos, que es lo que necesita China, con más de 1.600 millones de habitantes, con lo cual la situación en ese pequeño país como es Mali, que es estratégico para los intereses de Europa, es muy delicada, es muy complicada, y lo que se necesita es
que las potencias que están influyendo en ese país influyan de manera positiva y en la misma dirección para conseguir una transición hacia una convivencia con el respeto mínimo de las libertades y de la vida humana, que es lo menos que se puede pedir, y sobre todo luchar contra los grupos terroristas y contra las mafias de tráfico, insisto, de seres humanos, de drogas, de armas, etcétera, etcétera. Javier, muchas gracias. Quiero ir a Buenos Aires para preguntarle a Jorge cómo ve la situación en Mali y en línea de lo que venía diciéndonos Javier, porque en algunos lugares de África parece que la democracia, las libertades y un Estado de Derecho todavía siguen siendo una misión difícil. Bueno, venimos de dos intervenciones. Una es la de Sudán, la caída de Omar al-Bashir después de 3 décadas de dictadura, y también la de Argelia. Allí Bouteflika no pudo renovar mandato. Es decir, en África hoy, que la vemos de lejos en algunos casos, en África hoy se están dando este tipo de movimientos. El golpe de Estado en Mali es el primero de la pandemia, pero también guarda relación con lo que ocurría antes de la pandemia, es decir, con aquellas manifestaciones de gente insatisfecha, de descontento popular, que buscaba y busca una alternativa frente a gobiernos que no los representan. Coincido con Javier, Mali es un Estado fallido, en el cual además de la intervención del Daesh desde el golpe de 2012 y esta redistribución del Estado Islámico, para que se entienda que es el Daesh, bueno, esta redistribución también hay intervención. Tráfico de almas y tráfico de armas, a eso sumarle narcotráfico, por supuesto, y sí, la pelea regional, Rusia y China con inversiones particularmente en África, respetándose a sí mismas, y allí donde hay un hueco para la venta de armas está Rusia presente. No quiere decir esto de que haya intervenido en forma directa, pero sí llamó la atención sobre todo la actitud de Francia. Mali se independiza de Francia en 1960, Francia mantiene la operación Serval, los cascos azules están allí, y este golpe, a diferencia del golpe de 2012, aquel en el cual murieron 21 paracaidistas que fueron enterrados en una fosa común, es decir, fue un golpe violento, este fue un golpe blando, es decir, después de manifestaciones, como te decía, en otros países de África, después de manifestaciones, bueno, finalmente toman los militares el poder. Cuando toman los militares el poder, las transiciones son normalmente lentas, porque en cierto modo creen que van a refundar los países, creen que son la única carta posible y son los únicos confiables para la población, una población que efectivamente, como ocurre en el Sahel, en esa zona conflictiva de África, está disconforme con todo lo que está ocurriendo, y que no busca representación o no encuentra representación, al menos no se ve en alguna entidad civil o en algún partido político, por trasladarlo a términos occidentales, sino en que te solucionen la vida. Y la realidad es que venían de meses de manifestaciones, de meses de reclamos, y hoy confían en los militares, más allá, por supuesto, de esta suerte de mirada al costado de parte de Europa, que ha dejado pasar esto. No ha habido ningún reclamo internacional que yo sepa fuerte, digamos, para ver qué es lo que sucede, cosa que llama la atención. No parecía que era premeditado, pero sí llama la atención la actitud internacional frente a esto en un momento tan particular, porque además hay otra cosa: este es el primer golpe durante la pandemia. Muchas gracias, Jorge. Pues vamos a pasar a Turquía, porque hemos estado hablando de China y Rusia ahí por los laditos de estos países que hemos estado viendo, pero Turquía también es un actor que hoy preocupa sobre todo a Europa. Y quiero preguntarles ¿qué es lo que ha venido pasando en Turquía? Porque hemos visto como una desconfianza ascendente
desde Occidente hacia el presidente de Turquía, hacia el presidente Erdogan, especialmente después de que en julio él haya reinstaurado el rezo el rezo musulmán en la Basílica de Santa Sofía en Estambul. Recordemos pues que este es un patrimonio de la humanidad y pues es una gran catedral en la ribera occidental del Bósforo, cuyos muros contienen siglos de arte, conflictos políticos, disputas religiosas y efervescencia nacionalista, señalaba la BBC hace unas semanas. Pues el ánimo se ha exacerbado un poco. Hemos visto en la prensa internacional artículos muy críticos con la decisión de Erdogan, pero también hemos visto al gobierno turco diciendo lo que hacemos en nuestro país con nuestra propiedad es cosa nuestra. Y parecería que ese diálogo de civilizaciones que promovieran Erdogan y Rodríguez Zapatero de España hace unos años, pues ya va siendo algo del pasado. Jorge, ¿cuál es tu lectura de las diferentes actuaciones del presidente Erdogan que están generando alarma y rechazo en la comunidad internacional? ¿Tú crees que hay razones para preocuparse? Bueno, pasó mucha agua bajo el puente después de aquel diálogo de civilizaciones de Zapatero y Erdogan. Y pongámoslo en términos actuales, la participación de Erdogan en la guerra siria, en algún caso codo a codo con Rusia, luego cada uno por sus propios intereses. En el caso de Erdogan, por supuesto, negarle a los kurdos la posibilidad de establecer el Kurdistán, el famoso Estado. Casualmente se cumplen 100 años del Tratado de Sèvres, aquel tratado que firmó en 1920 el Imperio Otomano y que luego con Atatürk, es decir, los jóvenes turcos, el genocidio armenio y demás, se negó inclusive lo que debía ser la frontera con Armenia y lo que le correspondía a Armenia. Y también se les negó a los kurdos la posibilidad de tener su propio Estado, su propio territorio. Hoy Erdogan está, digamos, en las antípodas de lo que quiso hacer Atatürk, es decir, aquel que alentó a los jóvenes turcos, aquel que alentó el genocidio armenio, y está en las antípodas porque justamente de pasar a ser un Estado laico, hoy Turquía vuelve a ser un Estado confesional. Y en cierto modo con una nostalgia muy parecida a la de Putin con la Santa Madre Rusia, es decir, con volver al imperio otomano, en el caso de Erdogan, más allá de que esté lejos, por supuesto, de reconstituirlo. Sí, fronteras adentro, y sí se nota en Turquía el miedo de la población, el golpe que en su momento denunció y por el cual hubo una purga fenomenal de funcionarios, y esas idas y vueltas con Putin, es decir, esos acuerdos y desacuerdos con Putin, disputándose sobre todo el norte de África y manejándose en forma, en algún caso yo te diría en zigzag, con la Unión Europea. Recordemos el drama de los refugiados, la llegada de refugiados a Turquía, con apoyo de la Unión Europea, especialmente de Alemania, apoyo económico. Luego se desdice de eso, los refugiados van a parar a Grecia también con apoyo económico, sus disputas con Chipre. Es decir, es una forma muy parecida a la de Putin en este caso, de seguir fraguando poder dentro de Turquía y con la curiosidad de que, a diferencia de regímenes anteriores, de autocracias anteriores, porque lo son, los dos, a diferencia de eso, sin salirse o sin mostrar que se salen del régimen constitucional. Es decir, se modifican las letras constitucionales a su antojo, Putin lo acaba de hacer también para ser reelegido por enésima vez, y dentro de lo que cabe, mantienen una suerte de Estado de Derecho que, por supuesto, crea en el exterior enorme desconfianza. Así es, Jorge, pues muchas gracias. Efectivamente, hemos visto a Erdogan tomando partido en la guerra de Siria, últimamente también lo hemos visto en la guerra de Libia,
lo hemos visto con posiciones cada vez más autoritarias al interior del país. Recordemos que ejercer el periodismo en Turquía es una acción bastante difícil. Hay decenas en estos años de reporteros y de periodistas detenidos, y el frente también avanza en detrimento de la laicidad que había caracterizado a este país, sí de una mayoría social musulmana, pero que era reconocido como un Estado laico. Quiero preguntarle a Javier, en la línea de esto que venimos tratando, ¿por qué se percibe con mucha preocupación a Erdogan en Europa? Y si crees que estos avances de él van encaminados hacia, no sé, convertirse de pronto en el líder del mundo musulmán, particularmente de la corriente sunita. Sí, hay mucha preocupación porque las ambiciones desmedidas de Erdogan, por ejemplo, en el Mediterráneo, chocan con los intereses de Grecia, de Malta, de Chipre, de Israel, con esa bolsa de hidrocarburos que se ha descubierto y que Erdogan quiere explotar para él, gracias a un acuerdo con una de las facciones del gobierno en Libia, algo que rechazan el resto de países. Ha habido maniobras militares, ha habido enfrentamientos entre fragatas de Turquía y una fragata francesa. Los ánimos están bastante caldeados y lo que se piensa en el seno de la Unión Europea y también en el seno de la OTAN es que Erdogan está jugando con fuego, está jugando a ser el nuevo sultán del nuevo imperio, y todo, desde mi humilde punto de vista, es porque no ve otra forma de mantenerse en el poder. Las últimas elecciones han sido bastante elocuentes. Ha habido 3 elecciones en los últimos meses. Erdogan no pudo formar el gobierno que quería y al final lo consiguió a duras penas, pero teniendo que asumir algo que a él le cuesta mucho, y es que el partido procurdo consiguió el 25% de votos suficiente para entrar en la Cámara. Eso no le ha impedido ahora lanzar una ofensiva en territorio sirio contra los kurdos, que curiosamente han sido los que más han luchado contra los terroristas del Daesh. Ahí ha habido una, como bien explicaba Elías, una ensalada de intereses. Había varias guerras dentro de la guerra donde Rusia tenía sus intereses, Estados Unidos también tenía los suyos, los sirios, por supuesto Irán, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora mismo, si tú miras dentro de Turquía, la lira ha tenido una depreciación de casi el 40% en los últimos 4 meses. Tienes un incremento de los costes de la sanidad del 14,2%, los costes de la educación de casi un 15%, el coste de la vida de más de un 12%. Es decir, la situación económica que hace años era la baza principal de Erdogan, ahora mismo es una situación económica muy precaria, y él está en una huida hacia adelante con una política exterior muy agresiva, primero en Siria, pero es que después también intenta controlar una parte en Somalia, el tema de Libia, que para él puede ser una solución, porque el petróleo libio para la economía turca sería un bálsamo que le solucionara muchos problemas, además de que si se reconstruye Libia, ahí hay contratos por muchos miles de millones de dólares. Pero lo que sí está claro es que esa ambición roza también el Sahel, roza también el Sáhara y crea mucha preocupación entre los socios, los aliados de la OTAN y los países europeos. Y una cuestión, Erdogan tiene mucho temor a perder el poder, y eso lo hemos visto en las últimas elecciones municipales, donde el partido de Erdogan perdió ciudades tan importantes como Estambul y las principales ciudades de Turquía. Y en Estambul se repitió la votación porque él no admitió los resultados y el líder opositor ganó por muchos más votos todavía. Con lo cual, él tiene una situación interna muy, muy grave, o sea, para sus intereses personales, aparte de esa mansión que se construyó con 100 habitaciones, una cosa absolutamente inaceptable, y lo que él está intentando es distraer la atención, porque ahora mismo Santa Sofía era un museo,
patrimonio de la UNESCO, con casi 9 millones de visitas todos los años, patrimonio de la humanidad, y ahora, bueno, lo ha convertido al rezo musulmán, también ha convertido hace 3 días otra iglesia en Turquía, en fin, él está dando pasos para islamizar Turquía, todo en contra de, como bien explicaba Elías, de lo que fue Atatürk, que modernizó esa Turquía en los años 20, y la situación es muy, muy peligrosa, Clara, porque cuando tú tienes enfrentamientos de esta índole, además él ha enviado, por ejemplo, mercenarios sirios a Libia, él ha enviado tropas, ha enviado armas y está decidido a convertirse bien en un actor fundamental, pues puede crear una situación complicada y que pueda haber una chispa entre Turquía y Grecia que tendría unas consecuencias difícilmente calculables. Muchas gracias, Javier. Pues es una situación muy preocupante y también que preocupa por la inestabilidad de esa región, teniendo en consideración justamente la situación de Libia en el Mediterráneo, ¿no? Pues vamos a pasar a nuestro cuarto bloque para hablar del acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Hay algunos que dicen que con esto pues cada vez se aleja más esa solución de 2 estados, hablando de Palestina e Israel, y que sería como una de las opciones para resolver el conflicto árabe-israelí. De todas formas, en días recientes, Emiratos Árabes Unidos e Israel pues anunciaron establecimiento de relaciones diplomáticas. Este es el tercer país árabe con el que Israel establece relaciones. Recordemos que había establecido relaciones con Egipto después de 1979, un acuerdo de paz, y pues con Jordania en 1994. Otro de los avances que tuvieron lugar últimamente pues ha sido a raíz de esta decisión que Emiratos decidió derogar una ley que tenía desde 1972 de boicot económico a Israel. Israel ha recibido esto, pues lo ha calificado como una decisión histórica, y veíamos en últimos días primero encuentro entre los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos e Israel y ese simbólico primer vuelo comercial entre Tel Aviv y Abu Dhabi, que fue donde tuvo lugar el encuentro de las autoridades. Quiero preguntarle a Javier, ¿cuál es la lectura que tienes, Javier, de este acuerdo entre Emiratos e Israel, y si tú crees que dificulta o favorece el camino a la solución del conflicto árabe-israelí? Se produce un giro geoestratégico en Oriente Medio de gran calado. Árabes como los Emiratos, después de Jordania y después de Egipto, son capaces de acuerdos con Israel, y tiene una primera lectura. Yo creo que en ese sentido, después de lo que ocurrió en el puerto de Beirut, esa explosión que todavía estamos esperando a la investigación para que sepamos quién prendió la mecha de ese nitrato de amonio y que causó tanta devastación y que pretendía desestabilizar Líbano y crear un enfrentamiento civil. Afortunadamente hoy ya tenemos un primer ministro en Líbano, un técnico que esperemos sea capaz de poder unir los distintos intereses y evitar la inestabilidad y sobre todo los enfrentamientos. Bueno, y luego está Irán. O sea, el acuerdo es una demostración a Irán de que sus ansias expansionistas por la región, recordar que Irán apoya grupos como Hezbollah en Líbano, como Hamas en Gaza, y que ha establecido incluso bases militares en Siria, etcétera, etcétera, y tiene un enfrentamiento constante con los Estados Unidos, las pruebas de misiles que está realizando, esa carrera nuclear que parece que está más o menos controlada, pero que ellos han recuperado después de que Trump rompiera el acuerdo de su programa nuclear. Bueno, Irán, que también es verdad que está sufriendo bastante la pandemia, pues tiene enfrente ahora mismo unos países que están dispuestos a plantar cara y sobre todo a mantener la estabilidad y una serie de acuerdos que, más allá de lo que es la dimensión
político y militar, que por supuesto es muy importante, yo destacaría también el carácter civil de la cooperación, de la coordinación, de los acuerdos que entre distintas empresas se están produciendo en el ámbito de la investigación, de la innovación, de las nuevas tecnologías, del tema comercial, el tema agrícola, etcétera, etcétera, que va a traer resultados tangibles para la población de los dos países, más allá, insisto, de lo que es el giro geoestratégico fundamental que se está produciendo. Bueno, Emiratos está invirtiendo muchísimo dinero en investigación, sobre todo en lo que es la tecnología para luchar contra la COVID-19. Ha estado enviando miles y miles de toneladas de ayuda a más de 62 países, por cierto, incluido Irán, que es su supuesto enemigo, pero también a Israel. Y de lo que se trata ahora mismo, bueno, y aparte la sonda que envió a Marte, ellos están también en su ánimo de diversificar para no depender única y exclusivamente del petróleo y el gas, están diversificando su economía y están apostando por las nuevas tecnologías y por la innovación. Y eso van a ir de la mano de Israel, o sea, más allá de todas las consideraciones políticas, por favor, tener también en cuenta si son capaces de llevar a cabo todos los acuerdos que hay detrás de este reconocimiento, porque tendrán una trascendencia que va a hacer, desde mi punto de vista, inevitable que otros países árabes sigan el ejemplo. Bueno, el tiempo allí, tú lo sabes muy bien, Claudia, el tiempo tiene otra dimensión y se cuenta de otra manera, pero yo creo que habrá otros países, estoy pensando, sería el gran país Arabia Saudí o incluso Marruecos u otros países, o Bahrein, que puedan dar el paso y crear y consolidar lo que es un giro geoestratégico entre árabes e israelíes. Palestinos, yo creo que por mucho que ahora se quejen porque no se ha contado con ellos, yo creo que a medio plazo va a ser positivo. Lo primero que tienen que hacer los palestinos es entenderse entre ellos. No es ahora mismo el problema que tiene Palestina, es que no es lo mismo lo que se dice en Gaza que lo que se dice en Ramallah, en Cisjordania. La Autoridad Nacional Palestina, no hay elecciones desde hace muchísimos años ni en Gaza ni en Cisjordania, y eso hace que los representantes actuales, bueno, tengan la credibilidad que tienen. Pero yo soy de los que piensa que hasta que no se resuelva adecuadamente dos estados el problema de los palestinos, la inestabilidad seguirá existiendo en Oriente Medio. Pero en contra de lo que se está diciendo, insisto, a medio plazo este acuerdo entre Emiratos e Israel será positivo para los intereses de los palestinos si consiguen unificarse y tener una sola voz para poder defender sus intereses. Javier, muchas gracias. Quiero volver a Buenos Aires para preguntarle a Jorge cómo ha visto este acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel y las reacciones, porque pues la causa palestina es como la que cohesiona las diferentes sociedades árabes. Yo he tenido ocasión de ver algunas reacciones de ciudadanos de diferentes países árabes, de intelectuales también, que ven esto como una auténtica traición, lo dicen en esos términos, no lo digo yo, a lo que es la causa palestina. Dicen pues que esto va a dificultar mucho más las cosas, pero quiero preguntarte si más allá de esas reacciones también es posible, como plantea Javier, que otros países árabes se sumen paulatinamente al establecimiento de relaciones con Israel. ¿Cómo ves este acuerdo entre Emiratos e Israel? Es que más que todo, como bien decía Javier, se tienen que poner de acuerdo los palestinos. Es decir, Gaza está separado no solo ideológicamente, sino físicamente de Cisjordania. Pensá en esto, y además responden a intereses distintos. Mahmoud Abbas va por un lado y Hamas va por el otro. Hamas recibe apoyo de Irán, Mahmoud Abbas se mantiene dentro de la Liga Árabe. Ese es un punto. El otro punto es que con este acuerdo, o los acuerdos de Abraham, como se los ha llamado, se detiene la colonización de Cisjordania en particular. Y aquí juegan los terceros países. Terceros países son, por un lado, Estados Unidos, porque
fíjate que Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, es el que más ha participado justamente de este acuerdo con los Emiratos Árabes, de Israel con los Emiratos Árabes, inclusive del vuelo inaugural que tuvo que surcar Arabia Saudita, algo, pongámoslo en términos de rima, inaudito en términos históricos para Israel. Sin embargo, Arabia Saudita es socio de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento, y especialmente Donald Trump, se adjudica este acuerdo, estos acuerdos de Abraham, en un momento difícil para él, porque estamos en campaña electoral y bueno, en campaña electoral, por supuesto, todo está en juego. Necesita algún éxito internacional, más allá de pelearse con China y de hablar del virus de Wuhan y atribuirle la pandemia a China, más allá de salirse de organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas. Es decir, tiene mucho que ver con la coyuntura. Y esa coyuntura también tiene que ver con lo que pasa en Israel. Es decir, Benjamin Netanyahu pensá que va a ser primer ministro por 18 meses, luego vendrá Benny Gantz, que fue con quien disputó elecciones inéditas también en la corta historia del Estado de Israel, y en este momento no está pasándola bien en cuanto a popularidad. Mucho tiene que ver la pandemia, pero también tienen que ver las 3 causas de corrupción que quedan pendientes y que podría ser el primer ministro, el primer ministro en funciones, es decir, en ejercicio del cargo, en ser juzgado por corrupción. El anterior Olmert fue preso, pero ya había terminado de ser primer ministro. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y Arabia Saudita puede ser el próximo? Seguro. Seguro, ¿por qué? Porque en la disputa regional Arabia Saudita es el principal enemigo de Irán. Es decir, ahí tenemos sunitas contra chiitas. Para Israel, el principal estado enemigo es Irán. Entonces, por una cuestión de conveniencia regional y también por una cuestión de intercambio comercial y de negocios, estratégica más que todo, efectivamente, Emiratos Árabes es el primer país del Golfo Pérsico y me imagino que otros van a seguir ese camino. El tema es el tiempo. A ver, si esto es una cuestión de proxy war, es decir, guerra por aproximación, por llamarla de algún modo, como lo que está ocurriendo en Yemen, es decir, donde Arabia Saudita está en guerra con Irán, pero a través de terceros. Bueno, en ese caso el realineamiento sería blanquear una relación. La relación es Donald Trump o Estados Unidos por un lado y Arabia Saudita por el otro, que es el principal socio comercial de Estados Unidos. Pues tendremos que seguir el desarrollo de estos acontecimientos. Probablemente tengamos más noticias de países árabes que van a ir en ese camino por justamente la situación geoestratégica y pues digamos la amenaza que perciben muchos países árabes en relación con Irán. Vamos a pasar a nuestro último bloque para hablar de las crisis del Líbano, porque vimos el pasado 4 de agosto que hubo 2 explosiones en Beirut de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas sin precauciones en un barco aparentemente abandonado en el puerto. Esto pues ha generado una catástrofe humanitaria, pero lo cierto es que el país ya tenía unas crisis previas a esta situación. El país está en una situación de inestabilidad política, de severa crisis económica. Vimos también que uno de los primeros en aproximarse tras las explosiones de Beirut fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los ciudadanos en una situación incluso de desesperación, como se apreciaba en algunas imágenes, le pedían ayuda al presidente francés ante una situación interna que parece bastante caótica. Ahora el presidente hace un segundo viaje a Líbano en menos de un mes y alguna prensa francesa decía que el régimen libanés se preparaba a lavarse la cara un poco para la nueva visita de Macron, pues para de alguna manera limpiar su imagen y buscando olvidar esos años de decadencia. Jorge, ¿cuál es tu opinión
de esas crisis que está viviendo el Líbano y por qué el Líbano se encuentra en esa situación. Bueno, básicamente el Líbano es un país problemático, es decir, desde la independencia de Francia en 1943, tratar de unir 18 confesiones para la realización de elecciones, un parlamento que se ajusta justamente a la distribución de cargos viene del censo de 1932, luego fue readaptado, ha tenido 3 primeros ministros en 10 meses, es decir, el último es el tercero. Tiene serios problemas económicos con, sobre todo, deuda externa, Fondo Monetario Internacional, los mismos problemas que hemos descrito en Bielorrusia, en Mali y en otros países, incluido Israel, es decir, el descontento popular es fenomenal y la presencia de Hezbollah. La presencia de Hezbollah que tiene que ver con que se trata de un Estado dentro del Estado. Hezbollah nace después de la guerra contra Israel en 1982, pero Hezbollah tiene la posibilidad de hacer una guerra por sí mismo en 2006 contra Israel, lo cual refleja el poder que tiene dentro del Líbano. En el Líbano se dice no se puede formar gobierno sin Hezbollah. Y cuando hablamos de Hezbollah estamos hablando de 3 vertientes. Una es la política, la representación parlamentaria. La otra es la social, es decir, movimientos sociales o de organizaciones sociales que ayudan a la gente. Y la otra es el brazo armado. El brazo armado de Hezbollah, efectivamente, insisto, es un Estado dentro del Estado, tiene 10 veces más armamento que el propio Líbano. Eso te lo describe. Y hay que sumarle en los últimos años que el Líbano ha sido uno de los mayores receptores de refugiados sirios. Es decir, que el problema económico interno se suma la solidaridad, un país pequeñito que abre sus fronteras frente a la desgracia ajena del hermano mayor que es Siria en este caso. Jorge, muchas gracias. Ha sido un placer que nos acompañes con tu análisis sobre estos diferentes eventos que han tenido lugar en las semanas recientes. Voy a darle paso a Javier en Madrid para que nos comente cuál es su lectura de estas crisis que hay en el Líbano actualmente. Bueno, el Líbano ha sido arrastrado a una crisis muy peligrosa en varios aspectos. Por un lado, el aspecto económico, porque el país no ha podido asumir los millones de refugiados sirios que han llegado y que han contribuido a que la situación económica de Líbano, teniendo en cuenta que también la situación económica de la región pues ha ido empeorando y mucho más ahora con la pandemia del coronavirus, pero luego además con una gestión bastante ineficaz por parte del gobierno que ha provocado un malestar creciente en la población. O sea, recordar que antes de la explosión en el puerto de Beirut, las manifestaciones eran muy fuertes y además estaban provocando y provocaron después ya de la explosión la dimisión de todo el gobierno. Sin duda, el tema Hezbollah es el que está intoxicando todo lo que es la situación en Líbano, porque además, está considerado como un grupo terrorista por varios países, también tiene su faceta política. Es verdad que en Líbano tiene sus votantes y tiene su respaldo político, pero luego lo que hace Hezbollah es salir de esas fronteras, apoyado y financiado por Irán, por supuesto, pues en Siria y en otros países. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque un enfrentamiento bélico como el que ya sufrió Líbano en los años 80, 15 años de guerra entre cada una de las facciones. Yo estuve allí en Beirut y realmente era absolutamente penoso como lo que ocurrió en ese país que antes la llamaban la Suiza de Oriente Medio y que, después de esa guerra quedó con unos destrozos, sobre todo la capital, y ahora, tiene una situación muy, muy delicada, teniendo en cuenta todos los intereses cruzados que hay. Lo que ocurre en Líbano, además, nosotros los españoles
tenemos un especial interés porque tenemos más de 500 soldados allá con Naciones Unidas en la zona de Marjayún, en lo que es la frontera con Israel y los Altos del Golán, con lo cual, bueno, tenemos que estar muy pendientes de que la situación en Líbano no desemboque en un enfrentamiento, sobre todo porque, uno, sabemos lo que ocurrió en esa guerra de 15 años y dos, tenemos el ejemplo muy cercano de Siria, que van ya por 10 años de una guerra terrible que ha destrozado el país, ha destrozado las familias, ha destrozado su economía y ha intoxicado y ha toda la región, creando una serie de circunstancias muy negativas, sobre todo para millones y millones de personas, más allá de los intereses de Rusia, de Estados Unidos, de China, de Arabia Saudí, de Irán, de Turquía, etcétera, etcétera, y por supuesto de los grupos terroristas que en estas situaciones de inestabilidad y de caos, ellos tienen ahí el caldo de cultivo para poder crecer y poder beneficiarse personalmente. Javier, muchas gracias por tu participación hoy, por acompañarnos y aproximar estas realidades que hemos tratado de analizar contigo y con Jorge. Pues voy a dar paso a nuestro invitado en Berlín, Luis Fayad, nuestro escritor bogotano, quien tiene una relación muy especial con Líbano por diferentes razones que él nos va a comentar. Pues yo aproximo que tiene unas relaciones vitales, familiares, sus abuelos son de origen libanés, pero también Líbano ha estado muy presente en su escritura, en su literatura. Luis tiene una relación especial con este país, supongo que lo ha visitado muchas veces y que tiene allí muchos amigos e incluso parientes. Y Luis, quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo esta situación de las crisis que vive el Líbano, que ya de hecho el país ha experimentado situaciones muy duras en décadas anteriores? Y pues que de alguna manera, a pesar de la distancia geográfica, Líbano es un país que sentimos cercano, muy cercano en América Latina, porque todos tenemos algún amigo, algún conocido de ascendencia libanesa. Yo pues te tengo a ti, tengo a Jorge, Elías, entonces, y tengo a muchos más que son de ascendencia libanesa y pues por consiguiente uno por razones culturales y diferentes razones tiene una cercanía con este país. Luis, ¿cómo ves lo que está pasando en Líbano? Yo tengo la impresión desde que hace mucho tiempo en el Líbano está pasando lo que pasa y lo que se ve ahora. Lo que sucede es que ahora se ve más. La explosión del puerto, hay que buscar responsables, pero bueno, fue un accidente. Entonces esto no tiene que ver tampoco con la situación que se vive hace muchos años. Y la guerra civil duró 15 años, de 1975 a 1990, fue una consecuencia de lo que pasaba en el Líbano, no una causa. Ya se venían desde entonces viendo división entre las comunidades religiosas, una división entre los partidos políticos, entre enfrentamientos. Allá conviven, además, sunitas, chiitas, drusos, maronitas, y el Líbano no se puede tomar como, por pequeño que sea, como una sola población. El Líbano está hecho de comunidades. Muchas de esas comunidades están aisladas de lo que pasa en el Líbano, ya en la consideración nacional. ¿Qué es ser libanés? A veces ellos mismos no saben lo que es ser libanés. Y ahora se ha visto más importante que la explosión y que todo lo que pueda pasar y la pandemia, fueron los movimientos civiles, que tienen la gran importancia de que no fueron dirigidos por ningún partido. Ellos fueron la población, fuera credos, fuera partidos políticos, toda la población está sufriendo de la corrupción política, de la desigualdad social, se ha desarrollado más la desigualdad social que las inversiones y los proyectos
sociales. Esto que se está viendo ahora, lo más importante para mí ha sido los movimientos civiles que piden un cambio de gobierno, porque no hay partidos políticos ni hay credos que dirijan todos esos movimientos. Y esos movimientos van a seguir. Sí, eso es lo que yo pienso del Líbano. Luis, muchas gracias por aproximarnos tu opinión. Quiero preguntarte, porque tú también pues sigues en la prensa internacional todos estos temas que hemos abordado hoy. Me gustaría saber si tienes alguna opinión respecto a algún tema de los que hemos tratado en esta tarde. Si en Alemania preocupa la posición y la actitud del presidente turco Erdogan. Me gustaría también preguntarte ¿cómo has visto tú el tema del acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, considerando pues todas estas aristas del conflicto árabe-israelí, de las reacciones de las poblaciones, de los ciudadanos árabes, de los intelectuales árabes, que siempre han, digamos, cerrado filas en torno a la causa palestina, y que incluso tú en algún momento, yo recuerdo haber leído alguna alusión en una de tus novelas a este tema, en algún diálogo de árabes, porque es un tema que siempre está muy presente entre los árabes, estar hablando de este tema. ¿Cómo has visto tú este acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes? Sí, a mí me parece bien siempre y cuando pueda esto aliviar la tensión del Estado de Israel con los demás países árabes y musulmanes. Pero así como los Emiratos Árabes han levantado un boicot que tenían con Israel, se les podría pedir también que el Estado de Israel levante el boicot que ejerce sobre Palestina, que el Estado de Israel llega a impedir inclusive ayudas humanitarias. Han cercado a los palestinos de una manera que ni siquiera permiten ayudas humanitarias. Ahora, a mí me parece bien, porque es un reconocimiento a la existencia del Estado de Israel, y yo estoy de acuerdo con reconocer la existencia del Estado de Israel. La solución para mí, si me preguntan, es crear los dos estados. El del Estado de Israel sin los territorios que se apropió y se ha apropiado después de habérsele fijado sus fronteras, y el Estado de Palestina, ambos con autonomía en los mandos de sus instituciones y independencia en su organización social. Pero reconozco la existencia del Estado de Israel y espero que la paz llegue, ojalá muy pronto y más pronto de lo que parece que va a llegar. Claro que sí, Luis, pues seguimos este tema con mucha atención e interés. Quiero preguntarte ¿cuál es tu mirada sobre el presidente turco Erdogan en su expansionismo, en su situación en relación con el país, pero también en sus pretensiones externas y en esta reislamización hacia la que propende? ¿Cómo ves esta situación? Siendo que Alemania, que es el país que te acoge hace varias décadas, tiene una gran población turca. ¿Cómo ves esto? Y no sé, ¿lo hablan con los turcos en Alemania? ¿Cómo se vive esta situación? Yo creo que el presidente Erdogan ha desaprovechado otras oportunidades de asegurarse en el poder y demostrar que Turquía es un país poderoso, porque eso ya lo sabemos todos desde hace mucho. A mí, él se está valiendo de despertar o de valerse, se vale, del fundamentalismo islámico. Sus decisiones son mostrar que puede convertir al Islam una iglesia que ¿para qué lo hace? Si eso le ha creado más críticas que apoyo.
Aquí en Turquía, en Alemania, la gran sociedad turca está dividida en este tema, ¿no? No todos apoyan al presidente Erdogan. Él quiere hacerlo. Él habla de que tratan mal a los turcos afuera, de que tienen que darles más, pero yo creo que es una jugada, se vale de que está defendiendo la situación de los turcos afuera de Turquía, de que hay que asegurar el fundamentalismo islámico, y quiere así ganar adeptos en Turquía, y no lo creo. Él ha tenido reveses cuando ganó en la alcaldía de Estambul, un contrario a él, ¿no? El contrario, el opositor, pero bastante fuerte. Ese debió ser un anuncio serio para el presidente Erdogan, y creo que él no lo tomó. Todas esas indecisiones suyas de intervenciones en Siria, a veces aliado con Estados Unidos, a veces en contra, a veces aliado con Rusia, unas indecisiones en todo, ¿no? Y ahora busca pues un problema inútil con Grecia, un problema bélico además, está mandando barcos de guerra, y nunca ha decidido a favor de nada a los kurdos. El Kurdistán es una región enorme, aunque no lo declaren país, son de 5 millones, y nacer en el Kurdistán es nacer soldado. Ellos tienen un gran ejército, y el presidente Erdogan sigue jugando con todos los frentes sin saber qué decidir, ni en Siria, ni en Kurdistán, ni en Grecia, ni con Europa. Él mismo ha tenido mejores oportunidades. Luis, muchas gracias. Pues Jorge sigue con nosotros. Jorge, ¿quieres preguntarle algo a Luis ya que lo tenemos? Nuestro último encuentro fue en tierra africana, en Marruecos, hace algún tiempo. Así que ya que estamos acá los tres, si quieres hacerle alguna pregunta a Luis, adelante. El gusto de volver a verte, Luis, y la admiración que siempre he tenido tanto por vos como por tu obra. Me pregunto, ya que estamos hablando de Alemania, ¿cómo estás viendo estos brotes y rebrotes, estas idas y venidas de la pandemia en Alemania en particular y en Europa en general? Un gusto enorme de verte y de saludarte, Jorge. Siempre te envío saludos, pregunto por ti. Qué gusto. Bueno, en Alemania se ha llevado, comparado con todos los demás países que yo veo, bien. Se alcanzó a trancar desde el principio las medidas, la extensión de infectados. El sistema de salud se vio que hacía falta, que no era tan bueno como se creía en Alemania, pero se ha desarrollado hasta poder atender los casos. Aquí no hubo confinamiento, se cerraron restaurantes, cafeterías y otros almacenes que podían atender por ventanillas. Como se podía salir a la calle, la gente podía salir a comprar lo que quisiera, pero no sentarse, ni siquiera en terrazas, al aire libre. Esto se ha ido aflojando, ya han abierto cafeterías y restaurantes, obligan la distancia de una mesa a otra, y esto lo ha evitado. Aquí los infectados han aumentado, es porque no se cumplen las leyes de no hacer grupos, no hacer fiestas, no reunir la gente en entierros, en matrimonios, porque el alemán, ellos tienen un sentido de la libertad de que nadie les puede prohibir nada. Y han abusado, ¿no? Han abusado, ahora se han tomado otra vez medidas, pero comparado con el resto del mundo, las medidas que han tomado en Berlín, sobre todo en Alemania, ha sido tolerable, llevadero, pero cerrar, por ejemplo, los colegios, los kindergarten, los padres en la casa con los niños, ha creado muchos problemas matrimoniales,
como en todo el mundo, y aquí también, ¿no? Ha habido ya, todos los problemas familiares han aumentado mucho. Jorge, ¿quieres preguntarle algo más a Luis? Bueno, aprovechando justamente, Luis, se han producido manifestaciones, 18.000 personas en la puerta de Brandenburgo, 300 detenidos, grupos de ultraderecha aparentemente mezclados, contra el uso de mascarilla. ¿La mascarilla es la nueva frontera de la libertad en Alemania? Me quedo asombrado es que algo tan sencillo como el uso de las mascarillas en tapabocas que llamamos en Colombia y esto haya creado esas manifestaciones. En una manifestación estás enterado, ¿no? Y se tomaron la entrada del Reichstag, pues del sitio del gobierno, tuvo que intervenir la policía, hay enfrentamientos, después se ve que es que no es la derecha, es que es la ultraderecha, está aprovechando para hacerle una oposición política a la canciller Angela Merkel. Es que se ve claro que la pandemia es lo que le sirvió, la oportunidad, el oportunismo fue las mascarillas y la pandemia. Y la demás gente se deja llevar sin ver y sin saber que hay un fin político de la extrema derecha. Eso quedó, bueno, aclarado rápido aquí en Alemania. Jorge, Luis, perdón, quiero preguntarte, aprovechando que te tenemos acá y pues que este es un programa dirigido a públicos de América Latina, que nos contarás un poquito si estás escribiendo algo, tú siempre estás trabajando, estás en algo, ¿qué estás haciendo ahorita? Y pues como estábamos hablando de Líbano anteriormente, pues que nos comentaras como esas influencias, un poquito de esa influencia árabe que a veces has tenido ocasión de llevar a tu creación literaria. Bueno, todos en América Latina, aunque no seamos descendientes de libaneses, tenemos una relación diaria con los descendientes de libaneses, porque en América Latina lo que ocurre no se entiende en otros lados. Cuando una persona nace en un país, es de ese país y no se discute su ascendencia ni sus relaciones con el otro país. Un hijo de alemanes nace en Colombia, desde que nace es colombiano, habla el idioma igual a cualquiera y la relación con los descendientes de libaneses es normal como cualquier otro descendiente entre nosotros. ¿De dónde desciende uno? Es una anécdota y de pronto es que ni se habla de esto, de dónde son sus papás, son de allá y se acaba el tema. Ahí hay diferencias sociales que se agrandan cada día, entonces pues hay unas desigualdades sociales, que eso es lo que divide. En realidad, allá no hay una colonia y grupo, por ejemplo, libanés, donde todos piensen lo mismo, sean del mismo partido, al contrario. Cada uno pertenece a su partido, a su credo, sean enemigos, entonces son enemigos también entre los libaneses, porque son colombianos o peruanos o argentinos, no significa nada, pero se guarda mucho, como yo desde pequeño, oír a mis mayores, los abuelos todos nacidos en el Líbano, que vienen con sus recuerdos y hablan. El Líbano es un país que yo llevo en el corazón desde niño. A mí me interesa no solamente todo lo que pasa en el Líbano, sino que me comunico con personas del Líbano. Algunos llevan mi apellido, aunque no seamos parientes muy cercanos. Lo guardamos. Yo todavía no hablo el árabe, he aprendido algo, pero no alcanzo a hablarlo. Y si ellos no hablan el español, que no lo hablan alguno. Encontré, pues hablamos francés un poco lo que yo puedo, o el inglés también lo que puedo. Ahí se comunica uno, las ganas de comunicarse, lo dejan a uno comunicarse. Yo creo que todos los descendientes de libaneses tenemos recuerdos del Líbano, aunque no hayamos ido, porque nos los han inculcado nuestros mayores. Son muy dados con un sentimiento
grande hablarle a uno del Líbano. Desde que uno es niño conoce muchas cosas del Líbano, del viaje. Por esto yo pude escribir mi novela La caída de los puntos cardinales. Yo sabía por mis mayores muchas cosas que no aparecen en los libros. Cómo viajaron, con quién hablaban, cómo vivían en el camarote, en cubierta, qué diálogo llevaban con los otros pasajeros, cosas que no aparecen en los libros. Cómo fue la llegada al puerto, en el caso mío de Colombia, cómo fue el viaje por el río Magdalena, de los que muchos se quedaron en la costa, muchos viajaron al interior. Yo conocí de esos viajes por el río Magdalena al interior por mis mayores libaneses. Después lo investigué en los libros, pero lo supe primero por ellos. Ay, Luis, qué grato verte de nuevo y conversar contigo. Pues se nos ha terminado el programa hoy, pero con mucha alegría de tener a dos grandes amigos como son Jorge y Luis. Esperamos poder reunirlos en una próxima ocasión. Muchas gracias por la participación, por sus interesantes observaciones. Gracias también a Javier, que nos acompañó durante la primera parte de la emisión desde Madrid. A ustedes, gracias por acompañarnos y por seguirnos. Nos vemos en una próxima emisión de Ida y Vuelta para ver qué está ocurriendo en otro lugar del mundo.